Buenas tardes. Estamos ya en el último vídeo de este primer parcial y hablaremos del último tema, que es aplicación y extinción del derecho. A lo largo de este primer parcial ya vieron lo que es derecho, ya vieron los distintos tipos de normas, las distintas ramas del derecho, la clasificación de la ley, lo que era la ley, las diferentes normas jurídicas, ¿sí? Ya conocen todo esto. Pero ahora vamos a tocar un tema que de alguna u otra manera ya hablamos de él, ¿sí? Pero lo vamos a tocar ya de una manera muy especial, ¿sí? Hablamos de la formación de la ley y hablamos ahí de la iniciación de la vigencia, ¿verdad? Algo relacionado con esto es la aplicación y extinción del derecho, ¿sí? Vamos a tocar dos puntos, que es el de la iniciación de la vigencia de una ley, ¿sí? Y de forma general empieza a ser obligatoria 3 días después de su publicación en el periódico oficial, que es el Diario Oficial de la Federación. O bien, la ley puede establecer el día que entrará en vigor, ¿sí? Aquí hay dos casos, dos situaciones en esta definición que está en su diapositiva y en su libro también. Sí, la diapositiva es extraída de su libro. Y hay dos situaciones. Si la ley a la hora de formarse tiene fecha de iniciación de vigencia, sí, pues se inicia su vigencia el día señalado en la propia ley, a la hora de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero pudiera ser que la ley no tiene fecha, sí, en la que inicia su vigencia, por lo tanto, hay una forma de resolverlo, sí. Una vez que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, empieza a ser obligatoria 3 días después, ¿sí? Durante esos 3 días, la ley no puede considerarse obligatoria, lo va a ser hasta que pasen esos 3 días después de la publicación. Recuerden, es muy importante que se dé la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación para poder ser obligatoria. Y después de que ha sido publicada, tenemos que esperar la fecha en la que va a iniciar su vigencia, que puede estar en la propia ley, en la propia publicación. Si es así, pues ese día que está marcado ahí inicia su vigencia. De no tener fecha, ¿sí? De no tener fecha, entonces tenemos que esperar 3 días después de la fecha de publicación. No es tan difícil, aunque sí hay sus complejidades, pero con este conocimiento es suficiente. Si pasamos ahora a hablar de el fin de la vigencia, ya hablamos de la iniciación. Cuando una ley empieza a surtir efectos, cuando una ley empieza a ser obligatoria, cuando inicia su vigencia, ¿sí? Necesitamos la publicación de la ley 3 días después, si no hay una fecha concreta, pero si hay una fecha determinada, pues hay que esperar ese día, ¿sí? Ejemplo, ¿verdad? Si una ley se publicó el día de hoy, 30 de septiembre, ¿sí? 30 de septiembre, bueno, es el día que se ha grabado, hecho este video, sí, bueno, contaríamos 3 días, ¿sí? Y pasado el tercer día empezaría a ser obligatorio. De tener fecha, publicándola hoy 30 de septiembre, la propia ley pudiera decir que inicia su vigencia el día 1 de enero del 2021. Entonces, la iniciación de la vigencia de esa ley sería el 1 de enero del 2021. Bien, yo creo que esto quedó muy claro. Pero el fin de la vigencia, una ley también puede dejar de ser vigente, ¿sí? Así como inicia su vigencia, así como nace, así también puede desaparecer, puede morir, ¿sí? Y puede finalizar su vigencia. Las leyes solo dejan de estar vigentes cuando una ley así lo declara expresamente, cuando una disposición contravenga preceptos, ¿sí? Total o parcialmente incompatibles con la anterior o cuando la ley establezca su propio ámbito de validez. Bien, aquí hay tres casos. En la fin de la vigencia podríamos hablar de tres situaciones. La primera deja de estar vigente cuando así una ley lo declare expresamente, ¿sí? Esto sucede cuando una ley entra en vigor, ¿sí? Y abroga totalmente una anterior, ¿sí?
La nueva ley que ha sido creada especifica, ¿sí?, que la anterior ley deja de estar vigente. Ha sucedido con la ley de amparo, ha sucedido con leyes aduaneras, ha sucedido con la ley agraria, ha sucedido con los códigos, la ley de impuestos sobre la renta, ha sucedido con varias leyes, ¿sí? Una ley, ¿sí?, que inicia su vigencia, ¿sí?, deja clara que otra ley deja de estar vigente. Le puedo mencionar varias leyes que pueden servirnos de ejemplo. Ya les mencioné una, sí, la ley aduanera, le sucede con mucha frecuencia, sí, la ley de transparencia también, y bueno, yo creo que son suficientes casos. La otra es cuando una disposición contenga preceptos total o parcialmente incompatibles que la anterior, ¿sí? Bueno, puede suceder que haya, ¿verdad?, dos leyes hablando de lo mismo, pero que una sea incompatible con la otra, ¿sí? Esto es que no se pueden aplicar porque son contrarias, ¿sí? Porque no podemos encontrar la armonía entre ellas, ¿sí? Pues hay que dejar, una de ellas tiene que dejar de ser válida, una de ellas tiene que dejar de ser vigente. ¿Cuál es la norma que va a dejar de estar vigente? Bueno, hay muchas formas de solucionarlo. Un ejemplo claro sería que contraríen la Constitución. Una ley que dispone algo, hay una hipótesis jurídica que es en la ley que es contrario a lo establecido en la Constitución. Naturalmente, aquí la ley tendrá que dejar de ser válida por ser incompatible e incluso contraria a la Constitución. La norma que es contraria a la Constitución, que es incompatible con esta norma o con otra ley, ¿sí?, tiene que dejar de ser válida, deja de ser vigente. Y el último caso es cuando la ley establezca su propio ámbito de validez. Significa que una ley puede formarse, puede nacer, ¿sí?, y traer ya establecido el tiempo que va a durar su vigencia. 20 años, 30 años, un año, ¿sí? La propia ley dice que esa ley va a durar 20 años, 25 años, un mes, un año, ¿sí? Este caso es raro, pero pudiera darse que el Congreso de la Unión, ¿verdad?, diga, bueno, esta ley es para un año, ¿sí? Y una vez pasado el año, deja de surtir efectos, deja de tener validez, deja de ser vigente. Y así tenemos, ¿verdad?, la iniciación y vigencia y extinción, ¿sí?, fin de la vigencia de una ley. La iniciación y el fin de la vigencia. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, me lo pueden decir. Hay dos conceptos, ¿verdad? Hay dos conceptos muy relacionados, sobre todo con el fin de la vigencia de una ley, ¿sí? Porque una ley puede perder su fuerza obligatoria, ¿sí? Y puede hacerlo ya sea porque sea abrogada o derogada, ¿sí? Estos dos conceptos, espero que pongan mucha atención, tienen que manejarlos porque, bueno, ustedes como personal de la Armada de México, pudiera ser el caso, ¿verdad?, que alguna de las leyes que en estos momentos son vigentes y que ustedes están conociendo, sea abrogada, y tienen que saber que cuando una ley es abrogada, ¿verdad?, pierde su validez, pierde su vigencia, pierde su fuerza obligatoria, ¿sí? Así que, bueno, tienen que aprender a manejar estos dos conceptos. Abrogar y derogar, ¿sí? Abrogar es quitar la vigencia en todas sus partes a la ley. Aquí vamos a pensar en una ley de 1000 artículos. Bueno, vamos a ponerlo con poquitos. 10 artículos, una ley de 10 artículos, 12 artículos, 15 artículos. Si la abrogamos, le quitamos el efecto, le quitamos la fuerza obligatoria a esos 10, 15, 12 artículos que comprenden, que integran, que componen esa ley. Abrogar significa quitar la vigencia en forma total
a todas las partes de una ley, ¿sí? Si una ley tiene 10 artículos y es abrogada, a esos 10 artículos quedan sin fuerza obligatoria. Por el otro lado tenemos el concepto derogar, ¿sí? Derogar es cuando una ley se suprime solamente en alguno de sus preceptos, en alguna de las partes de la ley, no en toda, ¿sí? Abrogar es quitar toda la fuerza obligatoria de una ley. Pensando en esa ley de 10 artículos que pusimos de ejemplo hace un momento, derogar sería quitar, suprimir solamente una parte de la ley. Pudiéramos pensar en que de esos 10 artículos, un artículo ha quedado derogado. Un artículo ha perdido su fuerza obligatoria. No los 10, solo uno. Si solo una parte de la ley pierde su fuerza obligatoria, entonces esa ley ha sido derogada. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya para terminar los temas de este primer parcial, ¿sí? Vamos a hablar de la ignorancia de la ley, ¿sí? Todas las leyes son publicadas con objeto de que lleguen a conocimiento de los que deben cumplirla, ¿sí? Que llegue a conocimiento de todos nosotros. Y si no nos damos por enterados, si no conocemos, ¿verdad?, el contenido de la ley, ¿sí? Esa ignorancia no va a ser excusa para el cumplimiento de la norma, ¿sí? Específicamente hay un artículo en el Código Civil que dice que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Y esto se aplica no solo en el Código Civil, sino en cualquier otra materia, incluido en la legislación naval. Si ustedes, por el hecho de decir que no conocen ese artículo y que por lo tanto no conocen el contenido de la ley, no los va a excusar, no va a ser motivo para dejar de cumplirla, ¿sí? La ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Y con esto me despido, ¿sí? Nos vemos en los siguientes temas del segundo parcial. Hasta luego.